Bienvenidos un día más y después de un tiempo a eSports Go Podcast, el podcast de Haso ETL Global que apuesta por dar una visión profesional del sector del videojuego competitivo. Tras un tiempo de espera más largo del que nos hubiera gustado, volvemos a la carga con energías renovadas, con nuevos invitados y las mismas ganas de siempre de hablar de eSports. Os habla un día más un servidor de todos vosotros, Julio Huélamo, abogado de empresa, y en esta vuelta al ruedo contamos con Alberto Fernández, el director del área de eSports de uno de los grupos editoriales digitales más importantes de este país y con gran presencia en el extranjero, como es Webedia. Si queréis conocer lo que tiene que decir sobre el sector, no os vayáis muy lejos, porque ya mismo empezamos. Bienvenidos a eSports Go Podcast, el podcast de Haso ETL Global sobre eSports. Nuestro invitado de hoy, con el que estrenamos esta segunda temporada, es el responsable del área de eSports de Webedia, uno de los principales grupos de entretenimiento digital que existen en la actualidad, y es quien también ha estado vinculado al deporte tradicional bastante y, por tanto, puede ofrecernos una visión de contraste con el mundo digital. Le agradecemos que haya podido venir y le damos la bienvenida a Alberto Fernández. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, estamos encantados de tenerte aquí y la primera pregunta se la hacemos siempre a todo el mundo, que es ¿cuál ha sido tu relación con el mundo de los eSports y cómo empezaste a interesarte por este sector? Bueno, pues mi historia comienza porque yo fui deportista, fui piloto de motocross y eso requiere muchos viajes, muchos tiempos libres y una forma con la que ocupaba ese tiempo libre era jugando a videojuegos, ¿no? Entonces, bueno, pues así pasé muchos años. Luego en la universidad jugaba mucho a FIFA. Hacíamos torneos entre la gente de la universidad y ahí empecé a pensar que eso tenía que ser un negocio en el futuro, un negocio potente. Entonces siempre estuve muy pendiente de todo el desarrollo de los eSports y cada vez empecé a interesarme más por todo lo que había, ¿no? Y así fue como empecé a descubrir eSports y todo lo que hay detrás de este sector que es muy, muy grande. Desde luego, es enorme. Actualmente, como decíamos, eres responsable del área de eSports de Webedia. Cuéntanos un poco cuál es tu labor y en qué consiste el proyecto en general. Bueno, yo entro hace unos meses en Webedia y mi objetivo dentro de Webedia es crear un área transversal que utilice todos los activos que tiene el grupo relacionados con eSports. Tenemos diferentes áreas de negocio, una parte de publishing, donde tenemos medios. Tenemos una parte de talents, donde están pues todos los talents que tenemos en Bid. Y luego hay otra parte de brand services, donde damos servicio de agencia relacionado con consultoría, creatividad, estrategia, contenidos digitales. Y el reto que yo tengo es crear un área que aglutine todos esos activos de cada una de las verticales para dar un servicio realmente que sea 360 para marcas, propiedades y demás actores. Cuéntanos un poco cuál de las tres áreas crees que es la más complicada de llevar o la más difícil de hacerse con las riendas. Bueno, realmente no hay un área que sea más complicada que otra. Lo complejo es hacer que todo funcione de forma integral y unida, ¿no? Cada área tiene unas particularidades, unos objetivos, equipos diferentes y lo que estamos haciendo es crear equipos por proyectos. Eso nos permite tener los mejores profesionales en cada proyecto, nos permite dar el mejor servicio, pero por otro lado requiere que una forma de trabajar quizá diferente a la que es habitual. Entonces lo complejo está en engranar ese equipo para que trabaje para ese proyecto desde el primer día. Hay una inquietud que le surge a casi todo el mundo que escucha este podcast, que es
digamos, cómo desentrañar las complejidades del público objetivo de los eSports. Desde tu punto de vista, ¿cuál es ese público objetivo a día de hoy y cómo se puede atacar a ese objetivo, desde luego, en el buen sentido, como marca para llegar a través de los eSports hacia él? Bueno, yo siempre digo que lo complicado no es el público, lo complicado es identificar quién es ese público, ¿no? Y cuando empiezas a utilizar herramientas, no solo el conocimiento que tienes del sector, que hay gente que sabe mucho, pero cuando ya empiezas a investigar, a analizar, a medir, te das cuenta que hay diferentes públicos dentro del sector. Quizá más de los que pensábamos. Hay un público que es muy core, que le encanta los eSports, la parte competitiva. Hay otra parte que sigue los eSports, pero le gusta la parte no tan competitiva, sino más de entretenimiento. Hay gente que le gusta un poco de eSports y mucho de videojuegos, otros mucho de eSports y también mucho de videojuegos. Entonces, a cada uno tienes que llegar de forma diferente. Quizá el reto está ahí. Claro. Además, esa distinción que tú haces, hay muchos estudios, páginas como Newzoo que gestionan datos macro, digamos a nivel macro, ¿no? A nivel grandes números del sector, que hablan precisamente de eso, de ese público que además de ver eSports y de seguirlos, juega, ese público que solamente quiere seguirlos y digamos que los ve a través de los streaming, pero nunca llega a practicarlos o no de manera habitual. Entonces, ¿cuál crees que es la tendencia? ¿Crees que cada vez vamos más hacia ese modelo de público que simplemente disfruta de los eSports o, por el contrario, crees que es bueno, no bueno, sino crees que vamos también hacia a ese público que es sinérgico entre las dos áreas, gente que juega y además disfruta del sector? Bueno, el tema es que cada vez crece más. Por tanto, hay cada vez más público de cada uno Sí, de ambos lados, ¿no? De ambos lados, exactamente. Entonces, por ejemplo, el problema también es que nos basamos mucho en grandes estudios que generalizan mucho los resultados que obtienen, ¿no? Entonces, Newzoo te da grandes cifras, te da tendencias, pero... Y más en el caso de España quizá no entra al detalle, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es analizar al público de aquí y ver qué particularidades tiene. Nosotros, por ejemplo, tenemos 4 medios que cubren el sector gaming en su más amplio espectro, ¿no? Hay un medio que este de juegos va muy orientado a gaming en general. Tenemos otro que es IGN, que va un poco más a la parte cultura pop del videojuego. Sí. Tenemos otro que es Vida Extra, son temas más genéricos, más sencillos. Y ahora vamos a lanzar uno que engloba la parte de eSports core y la parte de gaming competitivo más genérica. Entonces, para cubrir toda la audiencia, necesitamos 4 medios diferentes. Eso mismo pasa a cualquiera que quiera conectar con esta audiencia. En realidad es muy revelador también de las necesidades y de necesitar 4 medios para dar cobertura a toda la información que genera el sector. Efectivamente. Y vosotros trabajáis con muchas marcas, con muchas marcas que intentan entrar en este sector, pero muchas veces no saben cómo empezar, por dónde empezar a penetrar en el sector, en el mercado. ¿Es el caso de la mayoría de marcas o realmente hay marcas que ya tienen claro cuál es el camino por donde seguir? ¿La gente está perdida en general? Cuéntanos un poco tu experiencia con ellos. Bueno, yo aquí también te cuento un poco en base a mi experiencia, ¿no? Ya no solo ahora que estoy 100% en eSports, sino antes que estaba un poco en el sector deportivo y veía también otros deportes lo que ocurre aquí es común a otros sectores. El problema no es que no sepan cómo entrar, sino no saben qué pueden conseguir. O sea, entrar, hay diferentes formas, hay muchas agencias, propiedades que te pueden ayudar a ello. El tema es identificar, según tu marca, qué puedes conseguir de este sector, ¿no? Entonces, el primer paso, y quizá el más difícil, es ayudarles a definir el objetivo. Oye, ¿yo para qué entro en eSports y qué voy a conseguir de los eSports?
Si ahí se hace un buen trabajo, normalmente la marca tiene una buena experiencia y te va a decir que los eSports son un maravilloso territorio. El territorio es el mismo para la marca que dice que los eSports no son un buen territorio para marcas no endémicas, por ejemplo, pero ahí está la clave. ¿Y ves una tendencia ascendente o sea, sobre todo en relación con las marcas no endémicas del sector, digamos, un número creciente de marcas que están interesándose o es una tendencia que es basculante, que, bueno, sube y baja? Ahora mismo, ¿cómo ves el panorama? Bueno, hay algo objetivo y es que hay muchas marcas ya y cada vez marcas más importantes, que eso es lo que te indica que está creciendo y que el interés ya no es solo por los grandes números, sino que si estas marcas apuestan por el territorio es que detrás hay algo que de verdad es rentable, ¿no? Otra cosa que te iba a preguntar en ese caso, y además en relación a las marcas, es ¿cuáles son los planes para, a colación de lo que dices, para rentabilizar esas inversiones que en algunos casos son muy altas? ¿Cuáles son las vías de monetización de esos proyectos? Vale, antes de entrar en las diferentes vías de monetización, me gustaría también comentar un poco el tema del retorno. Perfecto. ¿Vale? Yo siempre digo que algo es caro o barato en función de lo que tú esperes conseguir de esa inversión, ¿no? Entonces, el problema está cuando la inversión es muy grande y el retorno no es tan grande como esa inversión. Pero los eSports como territorio son un territorio que aporta buenos retornos. Ahora bien, quizá lo que no está siendo adecuado es la inversión que están haciendo ciertas marcas. Pero nosotros... ¿En qué sentido no es adecuada la inversión? Bueno, si el objetivo no es adecuado y haces una inversión muy grande, haces una activación que no va enfocada a conseguir ese objetivo que tú te marcas, obviamente el resultado no va a ser bueno. No va a ser bueno en el sentido de que no te ayuda a conseguir tu objetivo, pero quizás estás consiguiendo otros objetivos que no te valen. Nosotros vemos resultados de campañas, de acciones que hacemos, y cuando el objetivo va en línea con la acción y va en línea con lo que busca la marca, los resultados son muy, muy buenos, incluso mucho más rentables que en otros sectores, como puede ser el deporte tradicional. Y sobre las vías de monetización que digamos que se están llevando a cabo en la actualidad, ¿qué nos puedes contar? Quizá ahí pensamos que hay pocas vías de monetización, nos centramos mucho en el patrocinio, nos centramos mucho en las competiciones y en los eventos, pero hay otras alternativas. Nosotros, por ejemplo, en Webedia estamos centrándonos en todo eso que hay alrededor. Antes hablaba de la parte importante que tenemos nosotros de publishing, donde, oye, ahí hay un servicio de publishing tradicional, de publicidad. Hay una parte de branded content, donde puedes trabajar con las marcas, ellas pueden conseguir resultados y nosotros como compañía también nos tenemos en resultados. Luego, hay otra parte relacionada con el branded content, por ejemplo, que es crear plataformas específicas para esas marcas, que luego ellas explotan para obtener sus objetivos, ¿no? Hay una parte muy importante también relacionada con el contenido exclusivo. Nosotros hemos hecho documental, por ejemplo, de Lolito, que funcionó muy bien. Hemos hecho una peli con The Gref, de Fortnite, que funcionó muy bien. Estamos rodando ahora mismo un documental con un caster que creemos que va a ser un éxito. Y esa parte que no se ve también nos puede dar un retorno muy, muy positivo. Luego, quizá el mayor reto para mí está en la parte de derechos audiovisuales, ¿no? De dar valor a esas grandes audiencias o no tan grandes en función de la acción. Y lo que estamos trabajando es intentar diseñar productos que permitan tener una gran audiencia durante un periodo largo de tiempo y que la marca pueda construir durante un plazo mayor. Es verdad que hay eventos, competiciones, partidos, finales que te dan gran audiencia, pero es uno. O es un fin de semana, o vale, sí, es verdad que a lo mejor empieza y te dura 3 semanas, un mes, pero el reto es que durante un periodo
prolongado de tiempo haya una audiencia estable. Más fidelizada. Exactamente. ¿Cómo ves entonces el modelo de suscripción, por ejemplo, a la hora de ofrecer contenido? Quizás también es una alternativa. Sí, hay una alternativa y el problema ahí es que el contenido tiene que tener mucho valor para que la gente pague por ello. La gente está dispuesta a pagar por el contenido si realmente es interesante. Quizá ahora hay que luchar más por hacer crecer el territorio, por obtener esas grandes audiencias, esa gran comunidad de seguidores y luego centrarnos más en cómo sacar partido a esa audiencia con un modelo como el de suscripción. La audiencia, a lo mejor parte de la audiencia no lo sabe, pero Alberto lo ha mencionado también antes de pasada, viene del mundo del deporte tradicional. ¿En qué te ha, digamos, favorecido venir de ese mundo y cómo has podido extrapolar lo que has aprendido en el deporte tradicional a este nuevo sector? Bueno, el deporte, los esports, yo no entro en el debate si los esports son un deporte o no, para mí sí lo son, pero aunque no lo fueran, no influiría mucho en el modelo, ¿no? Hay competiciones, hay jugadores, hay equipos, entonces el modelo tradicional nos vale. Yo siempre digo que los esports tienen mucho que aportar al deporte tradicional y el deporte tradicional a los esports. Yo recuerdo, por ejemplo, en el fútbol, como la gente del fútbol no quería que entrara nadie fuera, porque ellos eran los que sabían y la verdad que la mayor parte de los clubes estaban un poco en situaciones económicas complicadas. Entonces el sector por necesidad se abrió, empezó a entrar gente muy profesional de cada una de sus áreas y empezó a profesionalizar cada una de esas áreas. Y esa profesionalización fue lo que hizo que el producto mejorara, que tuviera más valor, que estuviera mejor hecho y que al final valiera más. Entonces, el expertise que yo tengo del deporte tradicional, del trabajo con las marcas, de trabajo en patrocinios, de activaciones, de estrategia, pues me ayuda a identificar problemas, no problemas, porque no me gusta ser negativo, pero necesidades en algunos puntos que creo que son claves y es lo que estoy intentando realizar en mi trabajo actual. Trabajo con gente que sabe muchísimo de esports, ellos me aportan una información muy relevante, yo les aporto información relevante y juntos construimos ese producto. Una de las, digamos, de los activos importantes que tiene Webedia en este sector es Biz Esports, que es una agencia de la que ahora Alberto nos hablará un poco y que creo que es uno de los buques insignia del proyecto. Cuéntanos un poco en qué consiste Biz Esports. Sí, bueno, Biz, todos sabéis el potencial que tiene, ¿no? Es uno de los mayores activos de Webedia. Trabajamos de la mano con los talentos, tenemos la suerte de tener los mejores talentos y estamos aprendiendo mucho de cómo generar el contenido y ese aprendizaje se ha ido transmitiendo a las demás áreas del grupo, ¿no? Entonces, hace unos meses también surge la creación de Biz Esports y el objetivo es trasladar el modelo de Biz a la parte de esports. Tenemos clubes, trabajamos con Dux, por ejemplo, de FIFA, trabajamos con jugadores, tenemos casters, tenemos un poco todos los elementos que hay dentro del sector. Estamos ayudándoles a crecer, por un lado, a generar negocio y también estamos ayudándoles a que todo lo que hay alrededor de ellos pues, sea mucho más profesional. De esos players que has mencionado muy de pasada, los casters, jugadores concretos, los clubs, ¿cuál es la mayor complicación que os surge a la hora de gestionar cada uno de esos activos, vamos a decir? Cada uno. Un caster entiendo que será muy especial de llevar porque tendrá que ir a unos eventos específicos, tiene un valor al que le puede sacar, pero también es un club, tiene su valor innegable. Entonces, digamos, ¿cómo lográis conjugar todo eso? Claro, aquí cada activo tiene sus particularidades. Entonces,
hay una parte profesional que en cada uno es diferente, no es lo mismo un club que un jugador, que un caster, por ejemplo. Pero lo que decía, no solo en la parte profesional, sino en la personal. Son personalidades diferentes, cada uno genera un contenido diferente, tiene una audiencia diferente, entonces poner todo eso en común pues es complejo. Además de eSports, como decías, Biz es una agencia que gestiona talento y gestiona a algunos de los mayores talentos de este país, que tienen que ver con creación de contenido, youtubers, streamers. ¿Cómo de sencillo o de complicado es gestionar los patrocinios de toda esa gente, que entiendo que tienen que ser un volumen absolutamente desbordante, porque tienen que llegar acciones publicitarias cada día? ¿Cómo llegáis a gestionar eso? ¿Cómo lo soportáis y cómo lo lleváis en el día a día sin que haya problemas con los creadores de contenido? Que eso debe ser prácticamente imposible. La verdad que no es sencillo, pero bueno, en la parte de Biz Esports tenemos la suerte de tener toda la experiencia que se ha ido adquiriendo en Biz, entonces sabemos muy bien cómo manejar todo eso, ¿no? Por un lado, lo que hacemos es seleccionar muy bien los trabajos que hace cada uno, no nosotros, sino el propio talento, el que decide, porque no hay nadie mejor que él para conocer lo que le gusta y no le gusta a su audiencia, ¿no? Entonces ellos hacen un primer filtro, nosotros hacemos otro filtro y trabajamos también de la mano de la marca para ver cómo se gestiona ese contenido. Llegan muchísimas peticiones para hacer muchísimas cosas muy variadas, algunas que realmente ni nos imaginamos, pero no se dice a todo que sí. Claro. Hay que seleccionar muy bien porque muchos de estos talentos también están todavía creciendo, tienen mucho margen de crecimiento. También pensamos que tiene una responsabilidad porque influye en mucha gente y sabemos la repercusión que tiene. Ellos son conscientes, nosotros somos conscientes y también tenemos un compromiso con la sociedad, con el sector, para que esto crezca, pero que crezca de forma o en la dirección adecuada, ¿no? De forma positiva. Entonces sí estudiamos cada petición de forma muy, muy detallada. Vosotros, además, en Biz tenéis esa política o esa visión de que quizá es mejor tener pocos muy grandes que muchos no tan grandes. ¿Cuáles son las ventajas de tener ese modelo para una agencia como vosotros? Bueno, a ver, aquí viene un poco siempre la duda que te entra entre tener muchos o abarcar a todos los que quieren trabajar contigo, o especializarte y trabajar de forma mucho más profesionalizada con menos, ¿no? La idea es tener a los mejores, o los que consideramos que son mejores, darles un servicio muy profesionalizado, trabajar de forma muy cercana con ellos, y para poder trabajar así pues tienes que dedicarle mucho tiempo. Entonces tampoco podemos trabajar con todo el mundo que quisiera trabajar con nosotros. Sabemos y es conocido que el sector de los eSports es un sector joven. No vamos a decir que es nuevo porque ya lleva un tiempo, pero desde luego es un sector relativamente reciente. ¿Qué particularidades ves desde el punto de vista de negocio y de desarrollo de negocio en España versus modelos de otros países que hayas podido conocer? Bueno, nosotros en Webedia, como sabes, es una empresa francesa, pero estamos presentes en 10 países y lo que hacemos es compartir mucha información. Utilizamos el conocimiento de unos mercados para aplicarlo en otros. Y te das cuenta de que obviamente hay mercados más avanzados. En Francia es mucho más potente que España o Estados Unidos, pero cada mercado tiene sus pros y sus contras, ¿no? En España lo bueno que tenemos es que tiene mucho margen de crecimiento y tiene un elemento pasional que no está presente en otros mercados. Quizá esa sea una de nuestros puntos fuertes, ¿no? Y saber utilizarlo puede hacer que crezcamos más rápido que otros mercados que están a la par ahora mismo.
Las barreras de entrada a día de hoy en el sector de los esports en España, ¿crees que son demasiado altas para poder entrar o todavía es asumible hacer una inversión para, digamos, alguien que quiera montar un club, alguna marca que todavía quiera entrar no con una inversión demasiado desproporcionada? Digamos, ¿hay hueco todavía en el mercado para mucho player? Sí, totalmente. O sea, el mercado está creciendo y cuanto más crezca, mejor para todos, ¿no? Yo siempre digo que es importante que todos los players que hay en el mercado trabajen en la misma dirección y trabajen para hacer crecer esto. Barreras de entrada, yo creo que es algo que se comenta mucho y quizá en barreras de entrada específicas no haya tantas. Es verdad que es una audiencia diferente, pero hay audiencias diferentes en otros territorios y bueno, también las marcas trabajan ahí, ¿no? Y obtienen buenos resultados. Barreras de entrada hay comunes a todos los sectores. Oye, la inversión, pues siempre se requiere una inversión para montar un equipo o para patrocinar un club, un jugador o una competición, pero eso es común a todos. No creo que sea solo específico de aquí. Quizá un poco la principal barrera de entrada era el desconocimiento. Se está trabajando muy bien. Ya no hay ese desconocimiento tan grande. Quizá ahora el desconocimiento es no sobre el sector, sino en qué hacer dentro del sector. Qué se puede hacer, cómo se puede trabajar y sobre todo lo que decía antes, en qué se puede conseguir. ¿Qué tipo de acciones o qué direcciones se están tomando para, digamos, expandir el público objetivo? O sea, llegar a más gente, no solamente al público core, sino cada vez expandir un poco más, ya no solamente al que le gustaban los videojuegos, sino quizás a gente que ni siquiera se había interesado nunca por ese sector. Exacto. Bueno, pues ahí la verdad que hay muchas oportunidades para todos. Nosotros en Webedia nos enfocamos mucho o dedicamos mucho esfuerzo en identificar esas oportunidades y desarrollar proyectos para ampliar esa audiencia. Comentaba que estamos lanzando un nuevo medio que se llama Millennium, cuyo objetivo es generar información que interesa al público core de esports, pero también a una audiencia mucho más genérica. Hablamos de esports y gaming competitivo. Estamos trabajando en algún programa tipo reality que verá, esperamos la luz en los próximos meses, que también va a una audiencia mucho más amplia, ¿no? Más generalista, incluso que alguien que no conoce esports pueda consumir ese contenido. Estamos trabajando para generar productos que a lo mejor el que no le gusta ver, sí le gusta comprar y vaya asociado a una experiencia de uso que le pueda generar interés por los esports. Y al final todo esto hace que esa audiencia o que esa comunidad crezca. Tuviste ocasión, como nosotros, de vivir desde dentro y participar en el GES 2019. El Global Esports Summit ha sido un evento, yo diría que sin precedentes en la escena española de esports, al menos en lo que tiene que ver con el sector de profesionales que hay detrás dando soporte a esta industria. Cuéntanos cómo viviste esa experiencia de primera mano y qué te parece que aporten este tipo de iniciativas. Bueno, lo primero fue el GES, pues es una buena noticia para el sector, el que haya un evento de referencia en el que podamos encontrarnos todos los profesionales que estamos trabajando ahora mismo, nos aporta un gran valor a todos. Creo que estuvo muy bien organizado, muy bien definido, con temáticas muy interesantes. Creo también que era una necesidad que había, tener un evento de referencia. Primero da una mejor imagen al sector y luego permite lo que decía, tener un punto de encuentro de todos, que antes no había con la importancia que tenía. Y sobre todo lo interesante de GES es el plan de desarrollo y de crecimiento que tiene. Por lo que sé, la próxima edición va a dar incluso un salto cualitativo. Va a haber muchas novedades que creo que son necesarias. Y oye, que haya alguien que de una iniciativa privada asuma la responsabilidad de desarrollar un proyecto que a priori no se sabe cómo va a funcionar, pues es de alabar.
Uh-huh. ¿Y crees que, digamos, que todo ese grueso de profesionales ha tendido hasta ahora a ir un poco por su cuenta o realmente todo el mundo va remando en la misma dirección? ¿Cuál es tu impresión desde dentro? Bueno, el objetivo principal es común y luego cada uno pues tiene sus objetivos y obviamente intenta tirar hacia el lado que le interesa, ¿no? Yo creo que es un momento de unir esfuerzos, al menos en lo que se pueda, intentar ir todos en la misma dirección, conseguir profesionalizar el sector, conseguir que haya una buena relación entre la mayoría y que las decisiones importantes sean de consenso. Y todo lo que sea así será positivo. Es verdad que hay ha habido ciertas particularidades y hay algunos casos en los que ha sido complicado, digamos, llegar a un acuerdo en el que todas las partes estuvieran de acuerdo, pero no sé, yo veo una tendencia positiva. Creo que todo el mundo tiene claro lo que hay que hacer y la verdad que es muy esperanzador lo que viene. Y en general, ¿crees que, digamos, el sector goza de buena salud? ¿Dirías que en términos generales que cada vez se ve este más generando más, digamos, un caldo de cultivo mayor para que todo crezca? ¿O hay una sobresaturación por algún lado de demasiadas competiciones? O sea, ¿cómo ves tú el modelo actual en número de videojuegos, número de competiciones? ¿Crees que vamos por la buena dirección? Sí. ¿O crees que habría que regular de otra manera? No regular, sino ¿crees que el propio mercado de alguna manera irá empujando hacia una tendencia de más, digamos, más atomizada, de más competiciones, más equipos, o que habrá un momento que se estabilizará y no está muy lejos de llegar? Bueno, yo veo una tendencia, lo que decía, muy, muy positiva. Al final el mercado va a ser el que va a establecer el número de partners que hay dentro, pero creo que hay mucho margen de crecimiento que todavía no se ha llegado al techo, ni está atomizado de competiciones, ni de clubes, ni de jugadores, ni de marcas. O sea, hay mucho, mucho margen. Yo creo que el sector goza de muy buena salud. Todo sigue creciendo y mientras haya crecimiento quiere decir que todo es positivo. No hay indicadores que digan que el sector no está yendo en la dirección adecuada. Obviamente hay cosas que mejorar, pero también aquí hay mucho de prueba y error, ¿no? Hay cosas que se hacen que no están bien hechas, pero claro, al no haberse hecho antes, pues no puedes saber si es adecuado o no. El caso es que esa prueba y error también siga, que sigan saliendo cosas nuevas, que sigan apareciendo nuevos partners y que el sector siga creciendo. Que, digamos, poco a poco se vaya consolidando. Sí es verdad que lo que sí es necesario es una estabilidad. Una estabilidad en cuanto a procesos, en cuanto a relaciones incluso laborales, en cuanto a contratos, acuerdos, en cuanto a inversiones, en cuanto a los datos que compartimos y en cuanto a la expectativa que generamos en la gente que no es del sector. ¿Y eres de la opinión de la que son algunos de que el público objetivo de este sector, digamos, se irá expandiendo en edad también conforme vaya avanzando o no? ¿Crees que siempre se mantendrá más o menos un público más joven? ¿Es interesante? Bueno, aquí yo, y esto también es opinión personal, en base a mi experiencia, yo siempre he trabajado mucho con medición, con datos, Sí. con análisis, y son tendencias que ves en todos los sectores, ¿no? Cada sector tiene su edad y en el caso de eSports, pues bueno, el necesitar un tiempo importante para jugar, el necesitar un tiempo importante para ver, hace que quizá en edades más elevadas sea más complejo, no porque no les guste, sino porque no tienes tiempo al final para poder consumir todo el contenido que quieres, ¿no? Entonces creo que se mantendrá una edad media entre 18 y 35 como parte core, digamos, pero estoy convencido de que no de que va a crecer, sino de que está creciendo tanto por arriba como por abajo. Obviamente, toda la gente que le lleva gustando eSports 20 años le seguirá gustando hasta que tenga 65, con lo cual
la edad adulta y seguirá subiendo. Pero también es verdad que con la tecnología que hay hoy día y con el acceso que tienen los chicos más jóvenes a la tecnología, pues todo eso está provocando que empiecen antes, que lo conozcan antes, que consuman antes y que jueguen antes. Entonces, también está creciendo hacia abajo. También es interesante que nos cuentes tu opinión sobre el publisher, que al final es, es el dueño del terreno de juego, vamos a decir, ¿no? Como haciendo una analogía con el deporte tradicional. Y vosotros como agencia seguro que habéis tenido que tratar con ellos de manera habitual. ¿Cuál es vuestra experiencia con ellos? Bueno, yo también siempre digo que los publishers lo han hecho muy bien y son un poco los artífices de toda esta industria, con lo cual todo lo que ellos digan hay que tenerlo en cuenta. Es verdad que también por el poder que tienen pueden condicionar el desarrollo del sector. Entonces hay que trabajar de la mano con ellos porque al final son los que crean el elemento base, ¿no? El elemento del juego. Que unos lo hagan mejor que otros es lo que influye que un juego crezca más que otro. Sí. Que una comunidad crezca más que otra y por nuestro lado intentamos, siempre escucharles, aprender de ellos y tener en cuenta todo lo que dicen a la hora de trabajar con las marcas, que sobre todo con las que trabajamos. Una cosa que también te queríamos preguntar es, habida cuenta de tu experiencia y de tu bagaje previo, ¿qué diferencias ves entre el modelo, digamos, online o el modelo de eSports y el modelo tradicional en el sentido de llegar a llenar estadios de gente? ¿Crees que se podría hacer de manera habitual? ¿Crees que es más difícil habida cuenta que normalmente, que si vas a ver fútbol o lo ves por la tele o vas al estadio a verlo? Pero en este caso, llenar estadios semanalmente como hacen equipos de fútbol o de baloncesto, ¿tú lo ves viable en el largo plazo? Sí, totalmente. Al final la experiencia física completa la online y viceversa. Quizá el camino del deporte tradicional ha sido de lo off a lo on y en eSports podríamos decir que es al revés, de lo on a lo off. Al principio decía que un sector o el deporte tradicional puede aportar mucho a los eSports, pero viceversa también, ¿no? A mí lo que me gusta de los eSports es cómo generan contenido, cómo se genera el contenido, cómo se construyen comunidades y sobre todo cómo se interactúa con esas comunidades. Entonces, todo ese aprendizaje se puede trasladar al deporte tradicional, de hecho se está aprendiendo mucho. Y luego hay elementos que podemos aprender de, oye, cómo se llena un estadio y por qué se llena un estadio. Lo que no hay que intentar es replicar el modelo on en el off y, uno a uno, y digamos, viceversa, ¿no? exactamente. Claro. A medida que haya clubes más profesionales, jugadores más conocidos, que haya más nivel, que haya más conocimiento, pues será más fácil llenar esos estadios de los que hablas. ¿Tú crees que sale rentable para un player del sector de los eSports tirar también por la publicidad tradicional, aparte de la publicidad online y el marketing online? ¿Crees que todavía tiene sentido, entre comillas, acudir a vías de publicidad tradicional, digamos, para penetrar al otro lado del público objetivo, o crees que no tienen demasiado sentido? Yo también aquí, pues, siempre que debato con otros compañeros, lo que digo es que hay que llegar de la forma, o sea, a la audiencia hay que llegar de la forma en la que ellos pues consumen ese contenido. Más natural, ¿no? Claro, exactamente. Si hay una audiencia que consume el contenido de forma tradicional, tendremos que ir a esas fórmulas tradicionales para llegar a ellos, porque no consumen otra cosa. Entonces, ¿tiene sentido? Tiene sentido en la medida que queramos llegar a esa audiencia. Lo que no podemos es utilizar un canal que no utiliza para impactarles. Eso es lo que no tiene sentido. Muy bien. Pues nada, lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo, pero te agradecemos mucho que hayas podido venir aquí con nosotros y desde luego esta es tu casa y te deseamos toda suerte en tus proyectos. Muchas gracias a vosotros. La verdad que es de alabar que un despacho como el vuestro se interese por los eSports. Es bueno para todos.
estáis ayudando a profesionalizar el sector, que es muy necesario. Y nada, encantado de compartir un tiempo interesante con vosotros. Muchísimas gracias. Gracias. Y a todos vosotros solamente me queda emplazaros a esta cita dentro de otros 15 días para seguir con un nuevo invitado haciendo esto que tanto nos apasiona: hablar de eSports.